Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 426 al 430. Durante la comida, de repente se escuchó un ruido fuerte y ella incluso se puso de pie. Esta fue una acción muy inapropiada, totalmente contraria a la etiqueta noble e increíblemente grosera. Lo siento. Louise también se dio cuenta de su error, su rostro se sonrojó mientras se disculpaba suavemente, luego se sentó rápidamente. Sin embargo, en ese momento, ya no podía ignorar deliberadamente a Duck. En cambio, frunció el ceño y observó fijamente la figura de Duck caminando hacia la mesa de profesores. ¿Qué pasa, Louise? ¿Por qué reaccionas con tanta vehemencia? Monkey, la chica rubia de cabello rizado que tenía una relación relativamente buena con Louise, preguntó con curiosidad. No es nada. Por supuesto, Louise no podía decírselo. Hace apenas una hora, ella se dirigía a ese hombre como si fuera un joven e incluso actuaba con altivez y poder, dándole consejos como si fuera un mayor. Pero pensándolo ahora, le pareció extraño. Si ese hombre era un maestro, ¿por qué ni siquiera conocía principios mágicos tan básicos? HMPH, y me estabas sermoneando. Por cómo lo miras, diría que te has enamorado de él, ¿no? En ese momento, Kirche, que había notado que la mirada de Louise estaba fija en Duck, respondió. Al mismo tiempo, Kirche se interesaba cada vez más por Duck. Si a Louise le terminaba gustando Duck, sería mucho mejor para Kirche. La alegría que sentiría al conquistarlo sería doblemente satisfactoria. No soy como tú, que te enamoras de cada persona que conoces. Louise no se molestó en lidiar con Kirche y giró la cabeza para mirar a la chica de pelo corto y azul que estaba a su lado. Tabitha, ¿sabes algo sobre esa profesora? Su verdadero nombre era Charlotte Helene Orleans, pero en la academia se refería a sí misma como Tabitha, la niña de cabello azul y sin emociones. Una chica de 15 años con una altura de solo 142 centímetros, que también era una de los dos únicos magos de nivel triángulo en el segundo año. La mayoría de la gente no conocía la verdadera identidad de Tabitha, y solo Kirche, quien era la más cercana a ella, lo sabía. Tabitha era de sangre real y poseía el talento mágico más fuerte del continente. Ella era la princesa real original del ambicioso reino ubicado al sureste del continente. Sin embargo, el trono de su padre ya había sido usurpado por su tío, y Tabitha había sido expulsada del país por temor a que reclamara el trono. Para Louise y los demás, Tabitha era más que una simple compañera de clase y amiga. Era como una pequeña biblioteca de conocimiento. No solo era conocedora de magia, sino que incluso en lo que se refería a chismes, Tabitha sabía bastante. Pero la pregunta de Louise fue un poco difícil para Tabitha. Duck era alguien que había aparecido de la nada hacía 2 o 3 horas. ¿Cuánto podría saber ella sobre él? Está bien. Louise asintió con impotencia. Debido a su experiencia previa en el patio trasero, Louise realmente no confiaba en las habilidades de este joven maestra. Sin embargo, no les contó a los demás sobre este asunto. No le gustaba difundir rumores. Aunque después de que Duck apareció en la cafetería, varios rumores sobre él comenzaron a extenderse salvajemente, no salió ninguna información útil. El número de personas que sabían que Duck era un mago con atributo hielo en toda la Academia de Magia se podían contar con una mano. Solo 3. El director Osman, la secretaria Longeville y el maestro Grubel. Osman no estaba dispuesto a revelar noticias sobre Duck tan pronto e hizo todo lo posible por ocultarlo todo. En ese momento, nadie de afuera sabía siquiera que un nuevo profesor había llegado a la Academia de Magia Tristan. La secretaria Longeville no se atrevió a decir nada por temor a levantar sospechas. Su identidad era delicada y no quería que alguien como Duck, cuyo origen y antecedentes eran desconocidos, se fijara en ella. Grubel estaba ocupado borrando información sobre el familiar del vacío de la biblioteca y no había tenido mucho tiempo para interactuar con los estudiantes. Pero pronto todos sabrían qué materia estaba enseñando Duck.
Porque temprano a la mañana siguiente, el nuevo horario de clases ya estaba publicado en las puertas de todas las residencias de estudiantes. Como era de esperar, causó una gran sensación. Incluso Louise y Tabitha, quienes normalmente ignoraban todos los asuntos mundanos y solo se concentraban en sus estudios, no pudieron evitar prestar atención. Después de todo, el tema que enseñaba este profesor era realmente impactante. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de la magia del atributo hielo antes? No existe en absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede enseñarnos? Quizás lo desarrolló él mismo. Es tan joven, y ya desarrolló un sexto atributo mágico. Y si de verdad es tan asombroso, ¿por qué nunca habíamos oído hablar de él? Espera, ¿en serio está enseñando crianza familiar? ¿Alguien asiste siquiera a una clase así? Suena completamente inútil. Temprano en la mañana, el aula se llenó de discusiones sobre este maestro Duck. Louise estaba sentada en su asiento, sosteniendo un nuevo Pokémon, y no pudo evitar levantar las orejas, tratando de ver si había alguna información nueva. Tabitha, recuerdo que ya usaste la magia de Carámbano antes, ¿verdad? Kirche miró a Tabitha con curiosidad. Ella era una maga de fuego de un solo atributo, un genio en la magia de fuego, pero completamente ignorante sobre otros atributos. Combiné magia de viento y magia de agua para crear Carámbano. Se considera un efecto mágico compuesto. Lo que está enseñando debería ser magia pura de tipo hielo. Tabitha, sosteniendo un enorme bastón en sus manos, rara vez hablaba tanto. Su linaje era noble, y al despertar, había desarrollado dos habilidades mágicas: viento y agua. Pero como se mencionó anteriormente, los magos solo usaban el agua como elemento secundario, y Tabitha no era la excepción. Su especialidad era la magia del viento, y su competencia en la magia del agua era solo en el nivel punto. Sin embargo, como Tabitha podía usar ambos tipos de magia simultáneamente, podía crear efectos de nieve o hielo, lo que le valió el nombre de Tabitha del viento nevado. ¿De verdad crees que existe algo llamado magia de atributo hielo? Lo sabremos pasado mañana. Tabitha no dijo mucho, simplemente sacudió la cabeza y continuó leyendo su libro. Hoy era viernes y la clase de Duck estaba programada para el domingo. Eso significaba que pasado mañana sería su primera clase. Para entonces, se revelaría si Gal realmente poseía o no magia de atributo hielo. Pero estaba planeando salir y divertirme este fin de semana. ¿Qué debería hacer? Ve si quieres. De todos modos, no puedes asistir a la clase del profesor Duck. La mirada de Tabitha permaneció fija en su libro. Estaba leyendo y hablando con Kirche al mismo tiempo. Para Tabitha, que podía usar dos tipos de magia simultáneamente, la multitarea no era una tarea difícil. ¿Qué quieres decir? Kirche miró a Tabitha con sorpresa. ¿No leíste el horario de clases? Hay requisitos para asistir al curso del profesor Duck. Solo quienes cumplen con los requisitos básicos pueden asistir. ¿Qué requisitos? Es necesario tener un conocimiento teórico de nivel línea tanto de la magia del viento como de la del agua. Tabitha cerró su libro y lo colocó frente a Kirche, dejándole ver claramente el título. ¿Magia de agua avanzada? ¿Planeas empezar a aprender magia de agua? Kirche miró a Tabitha con sorpresa. Sí, esta noche habrá un examen teórico. Solo quienes lo aprueben podrán asistir a la clase de educación mágica básica de atributo hielo el domingo. En cuanto a la otra clase, cría familiar, no hay requisitos. Bueno, entonces parece que no puedo ir. Pero eso facilita las cosas. Puedo salir y divertirme sin preocupaciones. Mis 8 amiguitos en la capital real están deseando verme. Kirche se sintió un poco decepcionada, pero esa emoción se desvaneció rápidamente. Como no pudo asistir, pudo redirigir su atención y centrarse en disfrutar de su fin de semana al aire libre. En cuanto a la cría familiar, no le interesaba en absoluto. ¿Por qué las criaturas mágicas tendrían que ser criadas por humanos? Kirche no era la única que pensaba así. De hecho, incluso Tabitha creía que los familiares no necesitaban ser criados por humanos. Sin embargo, era una persona estudiosa. Después de todo, ella normalmente pasaba los fines de semana en la academia y leyendo, sin ningún otro lugar a donde ir. Ya que ese era el caso, más le valía asistir a la clase y ver de qué se trataba. ¿Cuántas personas de nuestra clase crees que podrán asistir a la lección? Kirche le preguntó con curiosidad a Tabitha.
Tabitha no dijo nada, pero levantó 3 dedos. Al mismo tiempo, se señaló a sí misma, luego a Louise y finalmente a Mon Monkey. No hacía falta decir mucho sobre Louise. Era una experta teórica, y sus conocimientos teóricos en los cursos básicos estaban a la altura de los de Tabitha. Como Louise no podía usar ninguna magia, asistía a todas las clases de magia, con la esperanza de poder aprender eventualmente una magia que realmente pudiera realizar. En cuanto a Mon Monkey, era una maga de atributo agua y una estudiante sobresaliente. Además, su afición era elaborar pociones mágicas que desprendían aromas fragantes, por lo que también había incursionado en la magia del viento para potenciar el efecto de evaporación de sus pociones. Por ello, era conocida como Mon Monkey de los perfumes. En opinión de Tabitha, solo los 3 de su clase podrían aprobar el examen y asistir a la educación mágica básica del atributo hielo el domingo. ¿De verdad? Pero Mon Monkey probablemente no irá. Lo más probable es que tenga una cita con Kirche. Kirche miró a Louise, hizo pucheros y luego miró hacia Mon Monkey, la rubia. Mon Monkey tenía un admirador devoto llamado Guiche, un chico rubio de pelo rizado. Pero Guiche también estaba cortejando a otra chica de primer año simultáneamente. En la obra original, aunque Mon Monkey se enteró de esto más tarde, a ella todavía le gustaba Guiche y terminó quedándose con él. No se trataba de buscar poder o estatus. Aunque el padre de Guiche era el mariscal del reino de Tristane, la familia de Mon Monkey también era marqués de Tristane. Mon Monkey sentía una genuina simpatía por el playboy Guiche. Debido a la repentina aparición de Duck, la mayoría de los estudiantes no pudieron concentrarse en sus lecciones durante todo el día. Y pronto, cayó la noche. Este solía ser el momento en que la Academia Tristane comenzaba la transición al fin de semana. Muchos estudiantes salían del recinto escolar para divertirse o incluso pasar la noche al aire libre. Aunque todavía había bastantes estudiantes saliendo de la academia hoy, eran muchos menos de lo habitual. Incluso el número de personas que acudían a la cafetería a cenar era notablemente menor. La mayoría de los estudiantes preferían quedarse en sus aulas, estudiando a fondo sus conocimientos de magia de viento o agua. De hecho, este examen previo a la clase no fue organizado por Duck. Fue el resultado de una discusión colectiva entre todos los profesores de la academia. La magia del atributo hielo, como el 6º atributo mágico en aparecer en el mundo, era un sistema mágico completamente nuevo. Independientemente de su utilidad en combate, en momentos como estos, innumerables magos acudían en masa a aprenderlo como polillas a la llama, todos esforzándose por ser la primera generación de magos con atributo hielo. Especialmente para estos niños pequeños en la academia. Si otros no pudieran usar la magia de hielo, pero yo sí, ¿no me haría eso bastante poderoso y prestigioso? Sin embargo, según la explicación de Duck, la magia de atributo hielo, al ser un nuevo atributo formado por la fusión de 2 atributos mágicos diferentes, era increíblemente difícil de aprender. Para siquiera dar el primer paso en el camino de la magia de atributo hielo, se debía dominar tanto la magia de viento como la de agua. ¿Pero cuántos estudiantes de la Academia de Magia Tristane cumplían ese requisito? ¿Eran siquiera 30? No. Pero el número de personas asistentes a la clase seguramente superaría los 30. Porque todo el mundo querría intentarlo, algunos incluso con la mentalidad de darse cabezazos contra la pared hasta conseguirlo. Una vez que ocurrieron tales incidentes, la interrupción del aprendizaje de los estudiantes sería leve, pero provocar la ira de los nobles de Tristane sería grave. Al fin y al cabo, los ingresos de la academia dependían de las inversiones de los nobles del reino. Por lo tanto, con la aprobación de Duck, se decidió establecer un umbral. El umbral era este examen previo a la clase. El examen fue preparado conjuntamente por el instructor de magia del viento y el instructor de magia del agua, y cada tipo de pregunta valía 50 puntos. Solo serán considerados calificados aquellos que obtengan al menos 30 puntos en cada tipo de pregunta. En otras palabras, si alguien obtuvo una puntuación perfecta de 50 puntos en magia de viento pero solo 10 puntos en magia de agua, el total de 60 puntos todavía se consideraría un fracaso. El supervisor de este examen fue Duck. Como los fines de semana eran días libres para otros profesores, Duck no quería retrasar su tiempo debido a este examen. Además, Duck quería aprovechar esta oportunidad para familiarizarse con los estudiantes y observar cómo respondían las preguntas, por lo que se ofreció como voluntario para ser el supervisor.
viernes 16 de julio, 20 horas. En el aula magna del segundo piso del edificio de segundo año estaban presentes un total de 112 aspirantes. Esto significaba que un tercio del alumnado se había presentado. Sin embargo, muchos probablemente solo estaban probando suerte, y solo unos pocos realmente tenían el nivel de competencia requerido. Los estudiantes se sentaron erguidos en sus asientos, con todo tipo de expresiones en sus rostros mientras miraban a Doug. Doug no saludó a los estudiantes con mucha fanfarria y simplemente repartió los exámenes. La duración del examen fue de 60 minutos. Durante este periodo, algunos estudiantes miraban fijamente a su alrededor, pero Doug fingía no darse cuenta. Solo cuando su comportamiento se pasaba de la raya y podía clasificarse como trampa, lo sacaba del aula. Con estos ejemplos realizados, el resto del examen transcurrió sin incidentes. Algunos estudiantes, tras echar un vistazo a las preguntas del examen, simplemente se dieron por vencidos. Voltearon sus hojas y, tras despedirse cortésmente de Doug, abandonaron el aula. Durante el examen, Doug caminó por el aula, mirando las respuestas de los estudiantes. Como se esperaba, las dos estrellas académicas, Tabitha y Louise, tuvieron un desempeño excepcional y ambas obtuvieron puntuaciones perfectas de 100. A otros estudiantes les costó resolver las preguntas, pero al final hubo algunos que lograron aprobar. Cuando se entregaron los exámenes, Doug ya había hecho sus estimaciones. El número de estudiantes que aprobaron fue de aproximadamente 15. De los estudiantes de segundo año, solo 4 calificaron, incluyendo a Tabitha y Louise. Los 11 restantes eran graduados de tercer año. Los estudiantes recibieron los resultados de sus exámenes a la mañana siguiente. Aunque quienes reprobaron estaban algo desanimados, no estaban dispuestos a dejar que les arruinara el fin de semana. Así que decidieron dejar esa frustración para el lunes y salieron corriendo del colegio con entusiasmo, listos para disfrutar de su libertad. Sobre todo algunos estudiantes varones, que parecían no poder esperar más. Dado el contexto social de este mundo, existían establecimientos como burdeles. Para los adolescentes, si carecían de un fuerte autocontrol, les sería difícil resistirse a la atracción de tales lugares. Aunque los burdeles eran técnicamente negocios turbios, si estaban dirigidos por nobles, entonces todo se consideraba aceptable. Domingo 18 de julio, 8 am. Hoy era la primera clase de Doug, y ya había planeado cómo llevar a cabo su conferencia. En lugar de sumergirse directamente en las teorías, decidió comenzar con una exhibición milagrosa. Quería que los estudiantes comprendieran claramente qué era la magia de atributo hielo, qué efectos podía producir y que luego decidieran por sí mismos si continuar aprendiendo. Así, no perderían el tiempo. Al mismo tiempo, era para demostrar sus propias habilidades, para que los estudiantes tuvieran confianza en sus capacidades y causaran menos problemas. Buenos días a todos. Me llamo Doug y seré su maestro en el futuro próximo. Cuando Doug entró al aula, vio que todos los 15 estudiantes estaban sentados sin excepción. De los 15 estudiantes, 10 eran chicas. Efectivamente, las chicas tenían más paciencia para estudiar teorías mágicas tediosas. Buenos días, profesor. Todos los estudiantes se pusieron de pie e hicieron una reverencia al unísono. Sin necesidad de un representante de la clase que los guiara, era evidente que este hábito ya estaba arraigado. Buenos días. En la primera lección de hoy, les ayudaré a comprender los efectos y conceptos básicos de la magia de atributo hielo. Sin embargo, como demostrarlo en el interior sería incómodo, síganme al patio. Doug sonrió y asintió levemente, mientras también miraba discretamente a Louise. Ella lo miraba con una mirada sospechosa, claramente no confiaba en sus habilidades o destrezas. Sin embargo, los demás estudiantes se portaban bien y eran muy educados. La etiqueta noble básica ya se había convertido en algo natural para ellos. Plaza Westley. Si fuera la primera clase de la mañana de lunes a viernes, esta plaza sin duda estaría vacía. Pero hoy era domingo. Aunque la mayoría de los estudiantes ya habían abandonado la escuela para divertirse, algunos permanecieron por diversas razones y permanecieron dentro de la academia. Algunos de los afortunados que tenían la costumbre de hacer ejercicio en la plaza por la mañana se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y sus rostros se iluminaron de emoción. Maestro, ¿podemos mirar desde un lado?
Algunos de los niños más atrevidos tomaron la iniciativa de dar un paso adelante y preguntar. Por supuesto. Doug respondió con una suave sonrisa. En realidad no tenía forma de negarse. Aunque asistir a esta clase tenía requisitos previos, era un lugar público. No tenía autoridad para pedirle a otros que se fueran, y no era como si estuviera a punto de bailar en la plaza. Estos niños podrían haber mirado desde un costado sin preguntar, pero vinieron a preguntar por simple cortesía y respeto. Esto hizo que Doug se sintiera bastante cómodo. Algunos estudiantes intercambiaron miradas complácidas y luego se hicieron a un lado, esperando en silencio. Al ver esto, otros estudiantes que observaban disimuladamente desde la distancia también se animaron y se acercaron. Al ver que Doug no tenía objeciones, finalmente se relajaron e incluso se sintieron mucho mejor con este nuevo profesor. Si no tienes nada mejor que hacer, también eres bienvenido a venir a mirar. Las palabras de Doug estaban dirigidas a unas cuantas chicas vestidas con trajes de sirvientas que estaban paradas en la esquina. Tenían aproximadamente la misma edad que los estudiantes de la academia, pero eran de origen plebeyo, por lo que solo podían servir como sirvientas atendiendo a los estudiantes nobles. Doug reconoció a una de ellas. Era Siesta, una de las integrantes del harén del protagonista original, Saito Iraga, y la rival romántica más odiada de Louise. La naturaleza de Siesta era amable y gentil, pero cuando se trataba de asuntos relacionados con el romance, mostraba un nivel de entusiasmo e incluso agresividad que estaba ausente en su comportamiento habitual. La razón por la que Louise la consideraba una rival era que la figura oculta de Siesta podía rivalizar con la de Kirche, y tenía una apariencia tradicional japonesa que hacía que Saito Iraga sintiera una sensación de cercanía. No, gracias. Las criadas se sintieron halagadas y sorprendidas por la invitación de Doug. Sin embargo, no se atrevieron a pararse junto a los estudiantes nobles por miedo a ser desagradados y en consecuencia intimidados, por lo que se marcharon apresuradamente. Pero sus preocupaciones eran pura exageración. Los nobles de hecho pueden mostrar desdén o mirar por encima del hombro a los plebeyos. Sin embargo, para estos estudiantes ingenuos de la academia, no se trataba de un odio o disgusto genuino hacia la gente común. Más bien, simplemente seguían estas costumbres para mantener su sentido de singularidad y nobleza. Era una vieja tradición transmitida de generación en generación entre familias nobles, y estos estudiantes imitaban ciegamente el comportamiento de sus mayores. En cuanto a oprimir a ciudadanos inocentes, ni siquiera sus padres se rebajarían a tal comportamiento. Se consideraba extremadamente vergonzoso que los nobles intimidaran a los plebeyos, pues se consideraba incompetencia e incapacidad para encontrar una mejor autoestima. Estos nobles serían ridiculizados como basura por otros de su clase. Aunque si ésta quería quedarse y mirar, sus amigos la alejaron. Bueno, entonces, primero, echemos un vistazo a los efectos de la magia del atributo hielo. Al ver que las sirvientas se iban, Doug no dijo nada más y continuó con su lección. Hoy, Doug vestía de forma muy diferente. Llevaba una capa blanca y sostenía una varita de enseñanza en la mano. La supuesta varita era simplemente un pequeño palo parecido a un palillo chino. No tenía ningún efecto especial al usar magia. De hecho, incluso podía reducir la letalidad de los hechizos gracias a su limitado flujo de maná. Una varita así era inútil para el combate, pero como herramienta de enseñanza era excelente. Doug se dio la vuelta, haciendo girar el pequeño palo en el aire frente a él mientras murmuraba el encantamiento mágico que acababa de aprender en los últimos días. Este era un hechizo mágico general básico, cuyo efecto era simplemente liberar la energía mágica hacia el exterior. En el siguiente instante, una corriente de energía mágica de color azul helado salió disparada y golpeó el suelo frente a él. Bajo la atenta mirada de los estudiantes, el suelo se congeló rápidamente, convirtiéndose en una superficie cubierta de hielo. Eso es realmente magia de hielo. No es magia compuesta, es energía mágica genuina de atributo hielo. Asombroso. Tan pronto como Doug demostró la energía del atributo hielo, los estudiantes se emocionaron de inmediato. Habían presenciado verdaderamente el surgimiento del sexto sistema mágico principal, además de los 5 ya establecidos. Fueron testigos de un momento histórico significativo y también de la primera generación de personas con la oportunidad de convertirse en magos de hielo. Maestro, ¿podemos ver una magia de hielo aún más fuerte? Un estudiante preguntó con entusiasmo.
Los demás estudiantes miraron a Dak con ojos expectantes. En resumen, querían ver cómo se comparaba la magia de hielo con los otros 4 sistemas mágicos comunes. Por supuesto. Dak asintió y agitó la mano. Retrocede al edificio de la escuela que está allí. Los estudiantes quedaron momentáneamente atónitos ante las palabras de Dak. Actualmente estaban en el centro de Wesley Plaza, y el edificio de la escuela estaba a 200 metros de distancia. ¿Es realmente necesario estar tan lejos? Los rostros de los estudiantes mostraron expresiones perplejas, pero no discutieron y se retiraron obedientemente a la base del edificio de la escuela. Dak no lo explicó. Pronto comprenderían por qué les había pedido que retrocedieran 200 metros. En este momento, Dak todavía estaba en el proceso de investigar encantamientos mágicos. Aparte de los hechizos especiales o de emergencia, la mayoría de la magia requería cantar encantamientos para ser efectiva. Esto era similar a cómo el ninjutsu en el mundo shinobi requería señales con las manos. Solo unos pocos podían lanzar hechizos sin encantamientos ni señales con las manos. La mayoría de las personas, incluso después de pasar toda su vida, podrían, como máximo, simplificar los encantamientos o signos a un solo signo o una sola sílaba. El propio Dak no necesitaba usar señales con las manos para practicar ninjutsu. Pero eso no se debió a su dominio del ninjutsu, sino a sus habilidades de aura y poderes psíquicos que le permitían controlar sin esfuerzo la energía dentro de su cuerpo. Siempre que comprendiera el patrón de flujo de chakra de un jutsu, podría manipular directamente chakra en su cuerpo sin necesidad de señales con las manos. Pero la magia era diferente. Dak era demasiado inexperto con la magia y apenas entendía cómo fluía la energía mágica en su cuerpo. Por lo tanto, no podía usarla sin recitar conjuros. Además, Dak no había aprendido muchos encantamientos mágicos. Y cuando se trataba de magia de hielo, no había ningún encantamiento disponible como referencia. Antes no existía la magia de hielo, lo que significaba que Dak tenía que crear encantamientos de magia de hielo él mismo. Por lo tanto, la situación actual era que tenía que usar el ninjutsu de liberación de hielo para demostrar los efectos de la magia de hielo. Después de todo, los efectos visuales de ambos eran prácticamente iguales. Había 2 razones por las que pidió a los estudiantes que retrocedieran 200 metros. Para evitar que los estudiantes vieran que no estaba cantando ningún conjuro, el área de efecto de un ninjutsu de liberación de hielo desatado a máxima potencia por alguien de nivel Kage era de aproximadamente 200 metros de radio. Por supuesto, si se usara energía especial para mejorar la técnica, el alcance podría fácilmente superar los 1000 metros, como fue el caso cuando le demostró a Sdeat antes. Pero Dak no planeaba hacerlo ahora. Ese tipo de poder sería demasiado exagerado en este mundo y se clasificaría como magia prohibida de nivel estrella de 6 puntas. El área actual no era lo suficientemente grande para tal despliegue. El siguiente movimiento que realizaría sería ninjutsu de liberación de hielo puro. Magia de super rango edad de hielo. Mientras Dak guiaba el flujo de chakra dentro de su cuerpo, se le ocurrió un nombre para este movimiento. Para que si los estudiantes le preguntaban más tarde, pudiera tener algo con qué responder. En el mundo de Zero no Tsukaima, la magia estaba dividida en 6 niveles: principiante, intermedio, avanzado, super, definitivo y hechizos prohibidos. Esto correspondía convenientemente a los 6 rangos de magos. También coincidió perfectamente con las clasificaciones en el mundo shinobi: E, D, C, B, A y S. El disparo mágico anterior con el encantamiento básico era el de nivel más bajo, magia para principiantes, correspondiente al ninjutsu de rango E, el primer hechizo que se les enseñaba a todos los aprendices de magia. El proceso de guía pareció tomar un tiempo, pero eso fue porque Dak quería que los estudiantes creyeran que estaba cantando un encantamiento. Cuanto más poderosa era la magia, más complejo y largo era el conjuro. Por eso, Dak, a propósito, alargó un poco más su cántico. Unos 5 segundos después, Dak de repente empujó su mano hacia el suelo. ¡Zas! En el momento en que la varita golpeó el suelo, todo Wesley Plaza experimentó una transformación masiva. En el punto donde la varita tocó el suelo, se formaron rápidamente capas de escarcha que se extendieron hacia afuera. De vez en cuando, enormes carámbanos brotaban repentinamente del suelo y se elevaban hacia el cielo. En tan solo 2 segundos, un campo de hielo circular con un radio de 200 metros apareció ante los ojos de los estudiantes.
El borde del campo de hielo terminaba justo cerca de donde se encontraban. Los estudiantes quedaron totalmente estupefactos. Sus mentes ni siquiera podían procesar lo que acababa de suceder. Se sintió como si, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento estuvieran en la plaza de la academia y al siguiente hubieran sido transportados a la helada tundra del norte de Alqueginia. ¿Es esto magia de hielo? La magia de hielo es tan poderosa. Si hubiéramos estado ahí ahora mismo, nos habríamos congelado o nos habrían atravesado esos carámbanos, ¿verdad? Los rostros de los estudiantes estaban llenos de sorpresa y emoción, y por un momento, su parloteo fue imparable. Querían acercarse a Dak y hacerle más preguntas, pero no se atrevieron a pisar el campo helado por miedo a que aún pudiera haber efectos persistentes. No es la magia de hielo la que es poderosa, sino el propio maestro Dak. Tabitha, cuya verdadera fuerza ya había alcanzado el nivel triángulo e incluso podía alcanzar momentáneamente el nivel rectángulo cuando era llevada al límite, naturalmente tenía su propio juicio y una visión más madura. Ella comparó este movimiento con la explosión mágica que Dak había demostrado antes, luego lo comparó con la magia de otros grandes magos que había presenciado antes. Al final, llegó a una conclusión. No podía estar segura de si la magia de hielo en sí era fuerte, pero Dak era indudablemente increíblemente poderoso. Tabitha, ¿puedes decir en qué nivel está el profesor Dak? La opinión de Louise sobre Dak había cambiado por completo en ese momento. Su mirada se fue llenando gradualmente de admiración. Parte de esto se debió a los impresionantes efectos visuales de Ice Magic. Para los nobles que admiraban la elegancia y la grandeza, ninguno de los otros sistemas mágicos podía compararse con la espectacular apariencia de la magia de hielo. Para Louise, Dak ahora era un joven mago noble y poderoso. No lo sé, pero al menos está en el nivel rectángulo. Como maga de nivel triángulo, Tabitha era muy consciente de sus propios límites. Aunque la magia del viento era conocida por su velocidad y amplia área de efecto, lograr el mismo rango de influencia que la magia de Dak dejaría casi sin poder restante al final. Por lo tanto, Tabitha estaba segura de que el nivel de Dak estaba definitivamente por encima de triángulo. Rectángulo. Ese ya es el nivel más alto que la gente normal puede alcanzar, ¿verdad? Los demás profesores solo están en el nivel rectángulo y todos tienen entre 60 y 70 años. El maestro Dak es increíblemente fuerte. Debe ser un mago realmente genial. Los estudiantes que los rodeaban quedaron nuevamente sorprendidos por la evaluación de Tabitha. Nadie dudó de sus palabras. Después de todo, la reputación de Tabitha en la academia era muy alta. Aunque muchas de las personas presentes eran estudiantes de tercer año, eso no significaba que su nivel mágico fuera más alto que el de Tabitha. Después de todo, Tabitha era de sangre real y poseía uno de los linajes con mayor poder mágico del continente. Que ella alcanzara el nivel triángulo en su segundo año no significaba que otros pudieran lograr lo mismo. La mayoría de los nobles apenas alcanzaban el nivel triángulo al graduarse. Después, los estudiantes vieron a Dak haciéndole señas para que se acercaran y corrieron rápidamente hacia él. Maestro, ¿qué fue ese movimiento de ahora? Fue genial. Maestro Dak, ¿está usted casado? Maestro Dak, ¿realmente podemos aprender magia de hielo? Como era de esperar, los estudiantes lo bombardearon con preguntas después de presenciar el poder de la magia de hielo. Dak sonrió levemente, levantó la mano para indicarles que guardaran silencio y luego comenzó a responder sus preguntas una por una. Esa era una magia de hielo de super rango desarrollada por nosotros llamada Era de Hielo. Dak observó a algunos estudiantes que se agachaban para tocar el suelo helado antes de continuar. No estoy casado. En cuanto a aprender magia de hielo, es extremadamente difícil. Para dominarla, se necesita un profundo conocimiento de la magia de viento y la magia de agua. Hablando de eso, maestro, ¿por qué el examen básico de magia de hielo incluía preguntas sobre magia de agua y viento? Porque la energía de la magia de hielo se forma mediante la combinación de la energía de la magia del agua y la energía de la magia del viento. Después de que Dak respondió la pregunta, los estudiantes quedaron inmediatamente atónitos. Simplemente no podían comprender lo que Dak estaba diciendo. ¿Por qué los 5 principales sistemas mágicos estaban separados unos de otros? Fue precisamente porque sus energías eran difíciles de coexistir. Intentar combinar a la fuerza 2 tipos de energía normalmente solo tenía 2 resultados.
El primero, que resultó ser el mejor, fue que un tipo de energía dominaría y destruiría al otro, pero también se debilitaría en el proceso. Por ejemplo, cuando la energía del agua se encuentra con la energía del fuego, este tipo de reacción suele ocurrir. El segundo resultado fue y boom. Destrucción total y completa. Por lo tanto, los estudiantes encontraron la explicación de Dak absolutamente increíble. Contradecía por completo los principios mágicos fundamentales que les habían enseñado. Ni siquiera sabían si confiar en sus conocimientos previos o creer lo que decía Dak. Después de todo, su conocimiento previo se basaba en 6000 años de teoría establecida y se consideraba la autoridad del pasado. Pero Dak, en efecto, había demostrado la magia de hielo, creando un nuevo sistema mágico, lo que lo convertía en una autoridad potencial del futuro. Mientras todos los demás se quedaron paralizados por la confusión, Tabitha, la chica genio que una vez había creado efectos de pseudo-magia de hielo a través de magia compuesta, bajó la cabeza, sumida en sus pensamientos. Al mismo tiempo, Louise, que sostenía su nuevo Pokémon, también parecía estar en profunda contemplación. Esto dejó a Dak sintiéndose confundido. Podía entender por qué Tabitha estaba absorta en sus pensamientos. Después de todo, desde su perspectiva, Tabitha probablemente se convertiría en la primera estudiante en dominar la magia de hielo. Pero Louise, ¿cuál es su problema? Como todos han visto, la magia de hielo tiene un potencial increíble. Es un atributo mágico muy versátil que permite lograr muchas cosas con él. Dak no le prestó demasiada atención a Tabitha y Louise, las dos raras. Para ser justos, sus inusuales reacciones estaban en cierto modo dentro de sus expectativas. Después de todo, una de ellas era la heroína, y la otra era un personaje femenino importante, uno de los miembros del harén del protagonista masculino original. Dak continuó demostrando varias aplicaciones de magia de hielo. Por ejemplo, usó energía de hielo para condensar todo tipo de armas cuerpo a cuerpo en su mano. La mayoría de los magos carecían de habilidad para el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, algunas familias de magos tenían estándares estrictos, exigiendo a sus descendientes que entrenaran sus cuerpos mientras estudiaban magia. Especialmente si esta habilidad de creación de armas apareciera en manos de los caballeros, su poder de combate mejoraría enormemente. Si apareciera en manos de Gandalf, sus oponentes tendrían un enorme dolor de cabeza. Además, Dak también mostró técnicas defensivas como muro de hielo y cúpula de hielo en la categoría de magia de hielo. Había hechizos creativos como golem de hielo, que podía formar construcciones a partir de hielo. Además, la propiedad natural congelación de la magia de hielo le otorgaba poderosas capacidades de control. Estas numerosas e impresionantes características solo aumentaron el interés de los estudiantes por aprender magia de hielo. Algunos incluso empezaron a creer que la magia de hielo era el sistema más poderoso y versátil de todos. Todos han visto la naturaleza fundamental de la magia de hielo. ¿Aún desean aprenderla? Dak miró los rostros expectantes de los estudiantes que tenía delante. Aunque ya adivinaba la respuesta, decidió preguntar de todos modos. Sí. Muy bien, entonces primero te enseñaré cómo combinar las energías mágicas del viento y el agua. Dak asintió y luego advirtió específicamente. No, repito, no intentes aplicar este método de combinar energías a otros atributos. Es extremadamente peligroso. Agua y tierra. Ambos eran elementos hechos de chakra, pero podían combinarse en varios Gekko y Genkai diferentes. Esto fue prueba suficiente de que la creación de nuevas energías no era simplemente una simple mezcla de dos energías. Había otros factores involucrados. Sobre todo porque los componentes principales de la energía mágica eran la energía natural y la energía mental, mucho más difíciles de controlar que la energía física. Esto también dificultaba aún más el proceso de fusión de energía. Afortunadamente, en este mundo se han realizado investigaciones sobre la energía mental y la energía natural. El estudio sistemático podría reducir la dificultad de dominar estas técnicas. Esto era algo que Dak planeaba enseñar en sus futuras lecciones. La lección continuó durante aproximadamente otra hora antes de concluir. Las clases en la Academia de Magia eran así. Cada clase duraba 1 hora y media, con un descanso de 25 minutos entre dos clases. Era imposible cubrir demasiado contenido en una sola lección.
Doug calculó que se necesitarían al menos 3 o 4 clases antes de que los estudiantes pudieran hacer sus primeros intentos de combinar energías. E incluso entonces, solo unos pocos estarían listos para intentarlo. La próxima lección será cría familiar. Quienes deseen asistir, recuerden traer a sus compañeros familiares. Dejando esas palabras, Doug dio por terminada la clase. Los estudiantes se inclinaron muy cortésmente ante Doug y dijeron: «Gracias, maestro». Sin embargo, muy pocos se marcharon después de clase. En cambio, muchos se reunieron a su alrededor para hacerle todo tipo de preguntas. Algunas estaban relacionadas con la magia de hielo, pero muchas eran simplemente preguntas sobre el propio Doug. Preguntas como de dónde venía, qué tipo de chicas le gustaban o si el linaje de magia de hielo podía heredarse. En resumen, las chicas que hacían estas preguntas emitían un olor a hormonas. En una sociedad con valores tradicionales como esta, continuar la línea familiar era un asunto bastante importante. En algunas familias nobles menores, los hijos no se casaban con la persona que amaban, sino que se casaban con alguien con un linaje mágico noble para el futuro de su familia. Doug respondió a estas preguntas con nada más que una sonrisa educada, esquivando la mayoría de ellas. Cuando los estudiantes finalmente comenzaron a dispersarse, Tabitha, que había estado esperando en silencio al margen, se acercó con sus compañeros de clase. «Maestro, sobre las propiedades comunes de la magia del viento y del agua», la pregunta que hizo Tabitha era mucho más complicada que las que hicieron los otros estudiantes. Solo alguien con una investigación tan extensa en ambos sistemas mágicos como Tabitha podría pensar en hacer una pregunta así. «Realmente tienes un talento para aprender magia de hielo». Después de darle una respuesta sencilla, Doug acarició suavemente la cabeza de Tabitha para animarla. Aunque la expresión de Tabitha permaneció indiferente, en realidad se quedó congelada en el lugar, sin saber cómo responder. La llamada palmada en la cabeza no era tan mágica como algunas personas creían. De hecho, a la mayoría de las chicas no les gustaba que les dieran palmaditas en la cabeza. Les engrasaban el pelo y les desorganizaban el peinado. Solo aquellos profundamente influenciados por ciertos tropos del anime creerían erróneamente que las palmadas en la cabeza eran una gran técnica de coqueteo. Pero eso también dependía de a quién iban dirigidas las palmaditas en la cabeza. Como resultado, casi no tenía resistencia a que los demás le dieran palmaditas en la cabeza. Pero Doug no consideró estas cosas en absoluto. Ya casi había olvidado por completo la trama y no prestó atención a esos detalles. Ahora estaba tratando con Louise, que estaba de pie a su lado. «Maestro, ¿por qué nunca puedo liberar ninguna magia?». La actitud de Louise hacia Doug había cambiado por completo, su mirada se llenó de respeto y admiración. A sus ojos, un mago genio como Doug, que desarrolló un sexto sistema mágico, debe tener las respuestas a sus problemas. Doug dudó sobre si responder la pregunta de Louise. No estaba seguro de si debía decirle a Louise que ella era una usuaria del vacío. Le preocupaba que si Louise se enteraba de que había despertado un raro y poderoso atributo mágico llamado vacío, se volvería arrogante y comenzaría a alardear de ello en todas partes. Dado el extremadamente fuerte sentido de orgullo de Louise, era muy probable que hiciera un gran alboroto al respecto para limpiar su nombre de las injusticias que había sufrido a lo largo de los años. «Maestro. Sabes la respuesta, ¿verdad? Por favor, dímelo». Louise podía ver la vacilación de Doug, y sus ojos prácticamente brillaban de anticipación. Estaba tan emocionada que prácticamente apretaba su pequeño cuerpo contra él, con sus pequeños puños apretados. Claramente, este asunto era muy importante para ella. «Muy bien, si tienes tiempo esta tarde, ven a mi dormitorio. Solo puedo responderte estas preguntas en privado». Bueno. Louise estaba confundida pero también emocionada. Finalmente podría entender qué estaba pasando con ella. Rodeado de estudiantes que hacían preguntas, el descanso de 25 minutos pasó rápidamente y llegó el momento de que Doug comenzara su segunda lección. Para entonces, el número de estudiantes reunidos en la plaza había aumentado a unos 60 o 70. Se podría decir que casi todos los estudiantes que se alojaban en la academia habían llegado. Algunos fueron traídos por sus amigos, mientras que otros vinieron solos después de notar la conmoción. Al ver que toda la plaza se había convertido en un campo helado, todos quedaron atónitos. Al recobrar el sentido, inmediatamente comenzaron a preguntar qué había sucedido.
Al enterarse de que era Dak demostrando su magia, se golpearon el pecho en señal de arrepentimiento por no haberse dado cuenta antes y haber perdido una oportunidad tan rara. Maestro, ¿dónde se llevará a cabo la clase de crianza de familiares? Louise abrazó el nuevo Pokémon en sus brazos y se acercó a Dak. El nuevo profesor ya se había convertido en el que más admiraba a Louise, por lo que tenía la intención de asistir a todas sus clases. Además, Louise estaba muy preocupada por su familiar y esperaba que el poderoso maestro Dak pudiera ayudarla a comprenderlo. Hagámoslo aquí. El campo de hielo es perfecto para la lección. Dak miró el suelo helado bajo sus pies y asintió. Louise parecía confundida. Tan grande. Pero tan lindo. Parece un familiar muy tierno. Nunca había visto un familiar así antes. Debe ser un familiar que vive en el agua, ¿verdad? ¿Un tipo agua? ¿Puede siquiera luchar bien en tierra? Lapras, recién llegada a este nuevo mundo, ignoraba las conversaciones de los humanos que la rodeaban. Dondequiera que fuera, siempre era el centro de atención, así que hacía tiempo que se había acostumbrado. Lapras sintió con calma la energía de este mundo. Entonces, sucedió algo mágico. De la nada, aparecieron varias esferas de agua, que se fusionaron para formar una gran plataforma de agua de forma ovalada que levantó a Lapras en el aire. Entonces puede funcionar así, ¿eh? Dak estaba igualmente sorprendido por lo que vio. Lapras había creado una masa de agua debajo de su cuerpo y la controlaba para flotar en el aire. Permítanme presentársela a todos. Esta es mi compañera Pokémon, se llama Lapras y es hembra. Dak no le dio demasiada importancia a esto. Después de todo, esto era increíblemente fácil para Lapras, quien ostentaba el título de dios del hielo. Solo que Dak la había estado tratando como a una Lapras común y corriente. Entre todos los dioses menores, la fuerza de Lapras no era particularmente impresionante. Era apenas un poco más fuerte que Raikou, Suicune y Entei. Dentro del grupo de dioses secundarios, Lapras aún se consideraba relativamente débil. Sin embargo, en este mundo mágico, Lapras definitivamente era digno de ser llamado Dios. Lapras juntó sus aletas delanteras, salpicando gotas de agua por todas partes. ¡Guau! ¡Qué sonido tan bonito! Estoy tan celoso del profesor Dak, por tener un familiar tan lindo. Espera, ¿no acaba de decir el profesor Dak Pokémon? ¿Qué se supone que significa eso? Algunos estudiantes notaron la elección de palabras de Dak y preguntaron inmediatamente. A estas alturas, la mayoría de los estudiantes ya habían traído a sus familiares. Después de todo, asistir a una clase de cría de familiares sin sus familiares sería demasiado vergonzoso y dañaría su imagen noble. De los 60 a 70 estudiantes presentes, ninguno tenía un familiar de la misma especie. Dak pudo deducir de esto que el número de especies mágicas en este mundo probablemente era muy alto. Si los comparara con Pokémon, significaría que este mundo estaba lleno de todo tipo de criaturas que poseían los atributos de fuego, tierra, agua y vuelo. Además, también habían llegado algunos profesores. Estos profesores no menospreciaron a Dak solo por tener más experiencia docente que él. Al contrario, humildemente trajeron a sus propios familiares para que asistieran a la clase como oyentes. Antes que nada, necesito explicar algo. Lapras no es una especie mágica nativa de este mundo, sino una que viene de otro mundo. Otro mundo. Las palabras de Dak dejaron a todos atónitos e incrédulos. Muchos profesores compartieron la misma reacción. Sin embargo, algunas personas bajaron la cabeza con expresiones de asombro y contemplación. Uno de ellos era Osman, el director de la Academia de Magia, que estaba de pie en el extremo más alejado de la multitud. Sí, en ese mundo hay todo tipo de especies especiales con diversos atributos. Se les conoce colectivamente como Pokémon. En esencia, no se diferencian mucho de los familiares. Lapras es una de ellas, y sus atributos son agua y hielo. Dak asintió y luego miró a Lapras. Lapras, usa granizo. Granizo, un movimiento de tipo hielo que cambia el clima, provocando que nieve continuamente durante un período de tiempo. Si Lapras usara este movimiento a máxima potencia, la Academia de Magia de Tristane experimentaría nevadas ininterrumpidas durante un año entero. Sin embargo, solo para fines de demostración, no necesitaba ser tan poderoso. Lapras no lo dudó.
Una esfera de energía de color blanco azulado se formó en su boca y se disparó hacia el cielo, donde estalló en innumerables partículas brillantes que se dispersaron por el aire. A los ojos de los estudiantes, el cielo se oscureció rápidamente a medida que capas de espesas nubes de nieve se acumulaban encima. No habían pasado ni 5 segundos cuando los copos de nieve comenzaron a caer suavemente. Está nevando mucho. Tabitha extendió su mano y atrapó un copo de nieve. Al ver cómo el diminuto cristal blanco se derretía en agua en su palma, su expresión tranquila finalmente se desvaneció. Miró a Duck y Lapras, boquiabierta por la sorpresa. ¿Puede cambiar el clima? ¿Es esto realmente algo que un familiar puede hacer? ¿Cuánto tiempo durará esta nevada? Así que realmente es un familiar de otro mundo. Ahora, ni siquiera los profesores podían mantener la calma. Se apretujaron para llegar al frente, cada uno con muchas preguntas que hacer. Todos, por favor, cálmense. Esta clase es larga y lo explicaré todo despacio. Duck levantó las manos para calmar a la multitud. A medida que el alboroto se calmaba, miró al cielo. Este movimiento se llama salve. Como pueden ver, a simple vista no parece tener nada de especial. Pero en realidad, bajo este tipo de clima, todos los efectos mágicos de tipo hielo se fortalecerán a 1,5 veces su poder original. Además del movimiento de tipo hielo granizo, también están día soleado de tipo fuego, danza lluvia de tipo agua y tormenta de arena de tipo tierra. Todos tienen efectos similares. Los Pokémon de ese otro mundo también pueden aprender esos movimientos. Con una sola declaración, Duck hizo que tanto los estudiantes como los profesores desarrollaran un anhelo por los Pokémon de otro mundo. Después de todo, este tipo de movimientos eran simplemente demasiado poderosos. Para los navegantes de este mundo, las habilidades para cambiar el clima eran en su mayoría inútiles y solo unos pocos navegantes eran lo suficientemente hábiles para aprovechar los cambios climáticos. Pero para la gente del mundo Shinobi y del mundo mágico, las implicaciones eran completamente diferentes. El ninjutsu y la magia que ellos mismos practicaban podían verse mejorados por estos movimientos que cambiaban el clima. Maestro, ¿cómo sabe que hay otros Pokémon con atributos diferentes en ese otro mundo? ¿Se lo dijo Lapras? Un estudiante curioso preguntó. Otros pensaron que esta pregunta era bastante tonta. Si no fue por Lapras, ¿dónde más se habría enterado Duck de ellos? A menos que... Yo mismo soy de otro mundo. Duck consideró cuidadosamente sus palabras antes de hacer esa declaración. Pensó que, con el tiempo, ambos mundos se conectarían. Sería increíblemente incómodo si, en el futuro, estas personas descubrieran que su maestro era en realidad el campeón de la Liga Pokémon e incluso un dios creador del otro mundo. Así que decidió revelar parte de la verdad, manteniendo el resto oculto. De esta manera, más tarde no lo considerarían un mentiroso. Todos. Interrogación de cierre, de ninguna manera. ¿Cómo podría existir otro mundo? No lo creo. Pero si no es de otro mundo, ¿cómo se explica el familiar de tipo hielo? Es imposible que exista una criatura así en el continente de Alqueginia. Exactamente. Y si no es de otro mundo, ¿cómo podría alguien desarrollar un sistema de magia de hielo completamente nuevo? Llevamos más de 6000 años intentándolo sin éxito. Ahora que lo pienso, ya me preguntaba por qué alguien tan increíble como el profesor Duck era completamente desconocido. Así que esa es la razón. Al escuchar la explicación de Duck, los estudiantes e incluso los profesores se dividieron en dos bandos y casi estallaron en una acalorada discusión. Existe otro mundo. Justo cuando Duck estaba a punto de decir algo más, una figura inesperada dio un paso adelante para hablar. ¿El director? Sí, hola a todos. Esta vez, Osman mostró una inusual seriedad. Se acercó a Duck y se giró para encarar a la multitud. Hay algo que nunca le he contado a antes. El público se quedó en silencio, ansioso por escuchar lo que el director tenía que decir. Fue hace unos 50 años. Yo tenía unos 20 años en ese momento. En aquel entonces, Tristein estaba en guerra con Germania. Yo era un plebeyo, pero accidentalmente desperté un poderoso talento mágico. Así que decidí ir al campo de batalla para ganar méritos y usarlos para alcanzar la nobleza. Durante una escaramuza en el bosque, nuestro escuadrón mágico fue emboscado. Nuestra formación se rompió rápidamente y nos vimos obligados a dispersarnos por el bosque. En ese momento, 4 magos de nivel triángulo me perseguían. Pensé que estaba perdido.
Pero entonces, de repente, apareció un hombre y me salvó con un poderoso bastón. Le estaba muy agradecido, pero estaba gravemente herido y claramente al borde de la muerte. Antes de morir, quiso decirme algo, pero no entendí nada de su idioma. Al final, solo pude entender una frase: no soy de este mundo. Osman hizo una pausa, perdido en los recuerdos de ese momento, antes de continuar. A partir de ese día, abandoné el campo de batalla y comencé a buscar más información sobre este asunto. Pensé que era solo un suceso aislado. Pero, realmente encontré rastros de otras personas de otro mundo. Parece que a nuestro mundo llegan ocasionalmente personas de otros mundos que llegan por accidente y no pueden regresar. Terminan pasando el resto de sus vidas aquí. Aunque no sé mucho sobre ellos, puedo confirmar que el otro mundo que mencionó el maestro Dag realmente existe. Cuando Osman terminó de hablar, levantó la cabeza y miró a todos. Tanto los estudiantes como los profesores tenían expresiones rígidas y desconcertadas, claramente incapaces de aceptar tal idea en tan poco tiempo. Incluso la cara de Dag parecía un poco extraña. Porque el otro mundo del que hablaba Osman era la Tierra, mientras que Dag se refería al mundo Pokémon. Ambos eran completamente ajenos. Pero Dag no tenía intención de explicarlo. Esto, de hecho, le ahorró la molestia de dar una explicación larga y tediosa. Basándome en mis observaciones e investigaciones desde que llegué a este mundo, he descubierto que los sistemas energéticos de ambos mundos son esencialmente iguales. Por lo tanto, tras un breve estudio, pude crear fácilmente lo que ya existía en el otro mundo: energía de tipo hielo. La existencia de familiares aquí no difiere en nada de la de los Pokémon en ese otro mundo. Las personas y los Pokémon coexisten en armonía, apoyándose mutuamente, creciendo juntos y viviendo juntos. Fin del capítulo 430.